Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirino. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Comenzamos en Venezuela, donde Karen Palacios, clarinetista de la Orquesta Filarmónica Nacional de tan solo 25 años, cumple 1 mes y 15 días en prisión por pronunciarse en contra del régimen de Nicolás Maduro. Se atrevió a reclamar a través de Twitter irregularidades en su despido y terminó arrestada. La madre del artista pide su libertad. Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas. Ella es Karen Palacios, una joven de bajos recursos que desde los 11 años se refugió en el clarinete como herramienta de cultura, de trabajo y de aprendizaje. Hoy está tras las rejas, en una cárcel militar, con 9 reclusas comunes en una celda. Denunciar a través de Twitter atropellos por parte del régimen en la Filarmónica de Caracas le costó su libertad. El día de hoy, después de la 9ª función del Popol Vuh, me comunican que mi contrato fue rechazado porque he firmado en contra del régimen. Solo espero que a las nuevas personas que llamen y les ofrezcan ese contrato les sean honestas y les digan que no pueden haber firmado ni votado en contra de este gobierno usurpador para que el ministerio no los vete como hicieron conmigo. Judith Pérez es la madre de la joven. Asegura que su hija fue arrestada el pasado 1 de junio. Hombres que se hicieron pasar por profesores del sistema de orquesta, bajo engaño, la trasladaron a la Dirección de Contrainteligencia Militar. La familia denuncia que la joven ha sido torturada. Mi hija ha sido torturada psicológicamente todo el tiempo que estuvo en la DIGESIM. A ella me decía que le ponían unas luces blancas que eran incandescentes. Esas luces no la dejaban dormir, le decían que los iban a matar a todos. Y mi hija tiene miedo de dormir porque ella piensa que si se duerme la pueden matar. Para la familia es el mundo al revés. Los delincuentes en la calle, mientras se encierra a la cultura, al saber, a los hombres y mujeres de bien. Ella es músico, ella no es una delincuente. Ella no merece estar pasando por lo que está pasando. Desde el pasado 18 de junio, Karen Palacios tiene una boleta de excarcelación emitida desde el tribunal que lleva la causa. Sin embargo, su encierro persiste. No se respeta la orden del juez. Tenemos en cuenta que en el artículo 44, numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos dice lo siguiente: ninguna persona continuará en detención después de dictada una orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez incumplida la pena impuesta. Esto quiere decir que esa boleta de excarcelación debe ser ejecutada al mismo momento que es emitida de un tribunal. Lo que se está exigiendo hoy en día es la liberación de Karen, ya que ella tiene una boleta de excarcelación y por tal motivo debe ser ejecutada al momento. Instigación pública es el delito que se le imputa. Los abogados del Foro Penal no han tenido acceso al expediente. Fue llevado a un tribunal, la presentaron el día 3 de junio. Entre eso le están imputando el delito de instigación pública. No sabemos el motivo del por qué le están imputando ese delito, puesto que no hemos tenido acceso al expediente. Según el Foro Penal, en la actualidad hay 590 presos políticos, de los cuales 15 poseen boleta de excarcelación, entre ellos la joven Karen Palacios. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández por la información. Cuando son las 5:08, hora costa este en los Estados Unidos, quiero saludar a Karen Palacios. Quiero saludar a la mamá de Karen Palacios que está con nosotros en la tarde de hoy. Karen es esta joven de 25 años que, por cierto, pesaba 43 kilos. Repetimos, era integrante de la Filarmónica Nacional de Venezuela. Como decía Oliver, y como también explicaba su mamá, su contrato fue cancelado por expresar una postura contraria al régimen de Nicolás Maduro. A esta joven artista se le imputa el delito de instigación al odio
y ha sido trasladada al INOF, que es una cárcel para mujeres, donde, por cierto, fue violada la jueza Fiuni cuando estuvo allí, cuando estuvo recluida. Tiene boleta de excarcelación, como explicaba su abogada, fechada el 18 de junio pasado y no se ha hecho efectiva. Judith Pérez es la mamá de la clarinetista Karen Palacios, quien lleva 40 días detenidas. Señora Judith, bienvenida, gracias por acompañarnos estos minutos. Buenas tardes, Idania. Muchas gracias por la oportunidad que nos estás brindando de exponer el caso de mi hija. No, gracias a usted, gracias por estar aquí con nosotros y por compartir parte de lo que es esta angustia o esta tragedia que se vive. Háblenos de su hija, háblenos de sus años dentro de la orquesta, háblenos de su pasión por la música. Karen es músico del Sistema Nacional de Orquesta desde los 11 años de edad. Ella es estudiante del conservatorio, también es miembro o quiso ser miembro de la Filarmónica de Caracas antes de que aconteciera todo lo que está pasando ahorita. ¿Por qué está detenida su hija? Entendemos y veíamos en la nota de Oliver que se pronunció contra el régimen de Maduro a través de su cuenta de Twitter, denunciando abusos en su trabajo dentro de la orquesta. Karen está detenida porque ella, después de realizar 8 funciones y una grabación en el Teatro de Caracas del Popol Vuh, en el último concierto le dicen que el contrato de ella fue revocado por ella haber firmado en contra del gobierno. Ella estaba muy desilusionada y muy impactada porque no pensó que iba a ser víctima de esa injusticia, y ella publicó un hilo que se hizo viral ese fin de semana. A raíz de eso la entrevistaron muchos medios y publicaron la noticia. Eso fue el 26 de mayo y el 1 de junio se la llevan detenida. ¿Cómo se la llevaron? ¿Qué le dijeron? ¿Usted estaba con ella? ¿Cómo la sacaron de la casa? Estábamos llegando a la casa y 2 hombres que se hicieron pasar por profesores de la orquesta nos dijeron que solamente quería hacerle una entrevista para saber qué era lo que había pasado con la Filarmónica. No tenían orden, no tenían nada para llevársela detenida, por eso pensamos que en realidad fuera una entrevista. Nos dijeron que íbamos a ir a la sala de atención a la víctima en Miraflores y que allí nos iban a hacer la entrevista. Yo no permití que se la llevaran porque no creía que fueran de la orquesta, pero ellos lograron convencerla y nos fuimos con ellos. Después que nos montamos en la camioneta negra, nos damos cuenta que son policías porque se colocaron una cantidad de armamento y de chalecos que no tenían en el momento de que nos dijeron que íbamos a una entrevista. Señora Judith, yo la escucho, es decir, se las llevan porque las engañan. Nunca les dijeron a dónde iban. Hicieron todo el esfuerzo por convencer a su hija de que iba a otro lugar. Nos engañaron, me engañaron a mí, engañaron a mi hija, delante de todas las personas que ellos dijeron que eran profesores de la orquesta. ¿Dónde se encuentra en este momento su hija Karen? ¿En el INOF? ¿Ha podido verla, visitarla, ayudarla de alguna manera? Mi hija ahorita se encuentra detenida en el INOF, en Los Teques. Logré verla el pasado 29 de junio y después logré verla el 6 de julio y no la he visto más. 45 días que mi hija lleva detenida, la he visto solo en 2 oportunidades.
Su hija, tenemos entendido, escuchábamos a su abogada en la rueda de prensa que dio hoy el foro penal, tiene boleta de excarcelación, pero no se ha hecho efectiva. Debería estar en libertad. Mi hija, el 3 de junio, el tribunal le dicta libertad con presentación cada 30 días, pero hasta el 18 de junio sale su boleta de excarcelación que no se ha hecho efectiva, que en el DIGESIN nunca me dieron respuesta de qué pasaba con la boleta de excarcelación de mi hija. Siempre les preguntaba, siempre les solicitaba información, iba prácticamente a diario al tribunal a preguntar qué pasaba con la boleta de excarcelación de mi hija y siempre me decían que ya la boleta había salido, pero nunca le dieron la libertad a mi hija. Y ahora, en vez de liberarla como yo esperaba, como siempre la buscaba, esperaba verla salir del DIGESIN, se la llevaron, pero no para liberarla, sino para el INOF. Usted ha dicho, señora Judith, que la ha visto en 2 oportunidades en estos 45 días. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha contado? Mi hija en el DIGESIN fue torturada psicológicamente. Mi hija sufre de depresión y está destrozada porque ella no entiende por qué está pasando por todo lo que está pasando. Ella dice que no entiende qué es lo que pasa, por qué no la liberan, por qué sigue presa. Ella tiene mucho miedo, ella tiene terror, la depresión la está ahogando, la depresión está acabando con mi hija. ¿A qué tipo de tortura, señora Judith, ha sido sometida su hija? Cuando usted dice tortura psicológica, ¿a qué nos referimos? Ella le decían que los iban a matar a todos. Les decían que si en el DIGESIN llegaba alguien a querer entrar al DIGESIN por un supuesto golpe de Estado, ellos lo primero que iban a hacer era matarlos a todos ellos. Y mi hija tenía mucho miedo porque no podía dormir. Ella decía que la podían matar mientras que estuviera dormida. En la habitación le ponían unas luces blancas incandescentes durante todo el día y toda la noche. Y mi hija decía que esas luces la estaban torturando, que no podía. El aire acondicionado se lo ponían o demasiado frío o sencillamente lo apagaban y mi hija, como sufre de asma, estuvo continuamente con los ataques de asma. Recientemente estuvo la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU en Venezuela. ¿Tuvo usted la oportunidad de ver a Michelle Bachelet, de hablar con ella en alguna oportunidad o por lo menos de ver a los 2 representantes que ella ha dejado en Venezuela? Con la alta comisionada no logré hablar, pero sí con los delegados que ella dejó aquí en el país. Y les expuse mi caso. Y yo les pido que por favor se respeten los derechos humanos de mi hija, que por favor se respete su boleta de excarcelación, que por favor me devuelvan a mi hija, porque mi hija no merece pasar por todo lo que está pasando. Mi hija no es una delincuente, mi hija es estudiante del conservatorio, mi hija es estudiante del Pedagógico de Caracas, mi hija da clases de clarinete, ella se ha refugiado de su depresión en su música, pero ella no pensó que la música la fuera a llevar a donde me la tienen ahorita. Ella siempre me dijo que la música era la manera de que los niños salieran adelante, de que el futuro del país era a través de la música, de sacar al país de tanta delincuencia y de tanto terror, era a través de la música. Y la música ahora me la tiene presa, no la puedo ver, no sé nada de mi hija. Yo necesito que por favor me ayuden, yo necesito que por favor me devuelvan a mi hija, que por favor permitan que mi hija vuelva a la casa. Mi hija es mi vida, mi hijo y mi hija son mi vida.
Ellos no acabaron solo con la vida de mi hija, ellos están acabando con la vida de toda mi familia. Ellos nos han destruido porque Karen era la felicidad de la casa. Mi hijo está cumpliendo hoy 10 años y yo no le puedo desear un feliz cumpleaños porque sé que no lo va a tener. No lo va a tener porque él me dice todos los días, mamita, que hoy me den a mi hermana. Y yo todos los días tengo que llegar diciéndole, hay que esperar, hijo, hay que esperar. Y yo tengo fe en Dios. Y yo tengo fe en Dios porque desde chiquitica a mí me enseñaron que por encima de Dios no hay nadie. Que Dios es grande y misericordioso. Y que a través de Dios, que Él me la protege y me la cuida, Dios va a hacer que mi hija vuelva conmigo a la casa y yo la pueda ver feliz nuevamente. Ojalá y así sea, ojalá y así sea, señora Judith. Lamentamos profundamente por lo que está pasando, como tantos otros familiares de presos y detenidos en Venezuela. ¿Qué tiene usted que decirle a Nicolás Maduro? Yo le digo al gobierno nacional, le digo al presidente, le digo al fiscal general de la República que se aboquen al caso de mi hija, que donde yo vivo hay muchas personas partidarias del gobierno que me insisten que el gobierno no tiene nada que ver con el arresto de mi hija, que cuando ellos se enteren de que mi hija ha pasado por todo esto, ellos me la van a devolver. Y yo respeto las opiniones de todos porque en el barrio donde yo vivo convivimos todos en armonía, convivimos todos por el bienestar de la comunidad. Y yo les digo a ellos que por favor le respeten los derechos a mi hija, que hagan valer esa boleta de excarcelación, que me devuelvan a mi hija, que si es así como dicen las personas que ellos no saben del caso de mi hija, ahora a partir de que conocen el caso de mi hija, se aboquen a defenderle sus derechos humanos. A la comunidad internacional le digo que no es justo. No es justo que mi hija, por exponer una situación presentada en la Filarmónica, tenga que pasar por todo lo que ha pasado, tenga que haber pasado 39 días presa en un sitio como es el DIJESIN. Todos los venezolanos sabemos qué es el DIJESIN. Todos los venezolanos tenemos conciencia de lo que pasa en el DIJESIN. Que no hablemos de ello, que no denunciemos, que no alcemos nuestra voz por miedo, por terror, por pánico. Todos los venezolanos sabemos lo que se vive en el DIJESIN. Yo eso que mi hija ha pasado no se lo deseo a nadie. Señora Judith, ¿qué fue lo último que le dijo su hija cuando la vio, cuando se despidió en su última visita? El último día cuando yo logré ver a mi hija, que fue el sábado 6, mi hija me dijo que tenía mucho miedo, que tenía demasiado miedo. Y yo sentí en su voz, y yo la sentí a ella. Ella tiene terror porque la depresión se la está llevando. Mi hija ha sufrido depresión durante mucho tiempo y mi hija necesitaba sus medicamentos y no se los hacían llegar. Yo se los mandaba, con sacrificio se los compraba porque muchas veces no tenía para comprarle los medicamentos y yo lograba comprarle sus medicamentos y mucha gente me ha ayudado, tanta gente que agradecerle tanto. Y yo le llevaba sus medicamentos y no se los entregaban. Y mi hija, para ella ha sido una tortura todo lo que ha estado viviendo porque ella no puede vivir sin sus medicamentos. Ahora, en el INOF, una enfermera me atendió. Dios siempre pone gente buena en el camino de todos. Y la enfermera me aseguró que ella se iba a encargar de hacerle llegar los medicamentos a mi hija. Ella me aseguró que ella le iba a entregar los medicamentos a mi hija. Yo no la he podido ver, pero yo confío en Dios y que esa enfermera le entregó los medicamentos a mi hija.
Quiero agradecer a Judith Pérez, la madre de la clarinetista Karen Palacios, por estos minutos con nosotros. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Idaña, por la oportunidad que nos das de exponer el caso de mi hija y que se conozca por todo lo que Karen está pasando en estos momentos. Haremos lo posible porque se conozca el caso de su hija. 25 años solo por haber firmado. Está pasando ella y su familia por el calvario que su madre acaba de describir. ¿Qué puede uno decir después de escuchar una madre angustiada por tener a su hija, que es músico, que toca clarinete, 45 días presa, 45 días, y en todo ese tiempo solo ha podido verla 2 veces? ¿Qué sentiría usted si le pasa algo así? 5:24 minutos. Veamos otras noticias de la agenda informativa de este día. Es noticia la nueva controversia en España por un presunto caso de violación en grupo a una joven de 17 años. 4 hombres fueron detenidos en la localidad de Manresa, en la provincia de Barcelona, luego de que la menor de edad denunciara el hecho. Este es un informe de Marcelo Moncayo en Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Este día en España se han dado algunas reacciones ante la nueva agresión sexual grupal que se registró este fin de semana en la localidad de Manresa, esto cerca de Barcelona. Para ONGs como Amnistía Internacional, esto demuestra la insuficiencia que hay de políticas sociales para erradicar este tipo de casos. Este martes, los 4 investigados por la nueva agresión sexual grupal en Manresa pasarán a disposición judicial. Antes están siendo interrogados para intentar corroborar la versión de la víctima, una joven de 17 años que asegura fue violada por estos hombres la madrugada del domingo cuando se encontraba en un domicilio, al parecer ingiriendo bebidas alcohólicas con ellos. Los detenidos tienen entre 18 y 25 años de edad y serían de países del norte de África. En lo que va del 2019 ya se han registrado 37 violaciones grupales, mientras que en el 2018 fueron 59. Para organismos como Amnistía Internacional, estos datos demuestran la necesidad de implementar políticas públicas que protejan a la víctima, acompañadas de reformas educativas. Aquí tiene que haber una homogeneidad y una serie de medidas y de políticas públicas, como he dicho al principio, para garantizar que se atiende de una manera especializada a la víctima y que se le da que se garantiza su protección, ¿no? La educación es fundamental y es primordial para que, para combatir estereotipos que estamos viendo que existen, para que no se cuestione a la víctima, para que esta persona no se la llegue a revictimizar, ¿no? Por ese cuestionamiento que se hace de la propia víctima. Y en ese sentido, Amnistía Internacional lleva tiempo exigiendo que haya unos contenidos obligatorios en materia de derechos humanos, en concreto que se aborde el tema de la violencia de género y todas las violencias de género, incluida la violencia sexual, ¿no? En esos contenidos obligatorios que deben existir en el currículo de los centros educativos, de los centros escolares. Esta nueva denuncia se da a las pocas semanas de que el Tribunal Supremo de Justicia decidiera cambiar el delito a los miembros de la denominada Manada de Pamplona, pasando de agresión sexual a violación. Para Amnistía Internacional, este caso ha permitido crear conciencia en la sociedad, aunque todavía faltan muchas cosas por hacer. Televidentes de la tarde, pero también hay otros datos que demuestran lo preocupante de esta situación. Desde el año 2016 hasta la fecha aquí en España se han registrado 125 violaciones grupales en las que están involucrados 440 agresores. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia un paro de taxistas en Bolivia. Los conductores convocaron a una movilización hacia la Alcaldía de La Paz exigiendo que se rebajen los montos de las multas por las infracciones que cometen. Además, rechazan el ingreso al parque automotor de buses municipales que, según dicen, les quita la posibilidad de trabajar. La manifestación terminó en disturbios. Por una parte, los choferes agradecieron a los compañeros que no acataron el llamado a huelga y por otro, agredieron a periodistas que cubrían la noticia. Es noticia la solicitud de la madre del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. La mujer solicitó al presidente de los Estados Unidos un acto humanitario y cristiano
a 2 días de que se conozca la sentencia en contra del jefe del cartel de Sinaloa. A través de una carta, Consuelo Loera, de 62 años, suplicó una visa humanitaria y que prevalezca la justicia en el juicio de su hijo, pues según denunció, han sido violadas las garantías fundamentales. El Chapo fue hallado culpable de importación de toneladas de droga a la Unión Americana. La Fiscalía ha pedido cadena perpetua, más de 30 años de prisión. Es noticia el hostigamiento en vías de Colombia esta mañana. En una carretera del departamento de Nariño, en el sur del país, se ha registrado una situación irregular. Hombres armados obligaron a varios conductores a detener la marcha y a atravesar los vehículos. Al parecer, se trataría de un frente del autodenominado Ejército de Liberación Nacional, que además pintó grafitis alusivos al ELN en los carros. Las autoridades iniciaron un operativo para establecer responsabilidades y determinar si se trata de un intento por usar explosivos. Quiero saludar en esta parte del programa a Jairo Libreros, nuestro analista permanente. Jairo, bienvenido, buena tarde para ti. Y Dania, muy buenas tardes. El ELN estaría de aniversario los primeros días de julio. El fin de semana fue un fin de semana de actividad del ELN, atentados al oleoducto Caño Limón Coveñas. ¿Ha venido incrementando la acción del ELN? Y Dania, sin lugar a dudas, en el semestre o lo que llevamos corrido de este 2019, el ELN no solamente ha incrementado sus actividades, sino de manera particular está mostrando una faceta que conocemos en Colombia y en América Latina. Es una faceta eminentemente terrorista, en donde lo que busca, en términos generales, además de producir un temor y un miedo generalizado en diversos sectores de la sociedad, sus acostumbrados actos de paros, voladura del oleoducto, Ecopetrol. Reportó en el día de hoy que ya van corrido, en lo que va corrido este año, se han adelantado 23 atentados en contra de la infraestructura petrolera del país, y lo que estamos viendo en el sur del país, especialmente en el departamento de Nariño, pues muestra la poca voluntad que ellos tienen en materia de encontrar un acercamiento con el gobierno nacional que permita reinstalar de manera especial la mesa de negociación. Esto hace parte de un libreto que conocemos, sin duda han incrementado sus actividades, pero también es necesario aclarar que el impacto terrorista de sus acciones preocupan a muchas personas, nos afectan como democracia y como sociedad, pero que tengan una capacidad militar para volver a poner en jaque, como en su momento lo hizo la FARC, al Estado colombiano, no están en capacidad de hacerlo. En el corto, en el mediano y en el largo plazo. Son cierto tipo de escaramuzas que tratan de decirle a la gente: aquí estamos, destruimos las condiciones del medio ambiente, afectamos el tránsito y la movilidad de los colombianos, pero no llegan a mayores cosas. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, no llegan a mayores cosas, pero están allí, recuerdan que están, como bien señalas. ¿Qué pasa con la disidencia de la FARC? Ese es un tema muy delicado. Diferentes informes de inteligencia, particularmente los que se han conocido durante el último mes, aseguran que existen acercamientos en diversas zonas de Colombia y de manera particular de altos cabecillas del ELN y de miembros destacados de la antigua FARC que buscan encontrar mecanismos que les permita compartir cierto tipo de actividades delictivas y criminales a ambos lados de la frontera entre Venezuela y Colombia. También una distribución de rutas y de actividades del narcotráfico. Este tipo de situaciones son alarmantes, incrementa los fenómenos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, el tráfico de armas, están involucrados en actividades relacionadas con migraciones ilegales. Muchos informes hablan, y hasta periódicos internacionales, de la posibilidad que alias Pablito, quizás uno de los cabecillas más peligrosos históricamente hablando del ELN, adelanta encuentros en Venezuela con Iván Márquez, quien fuera el jefe negociador de la FARC en La Habana cuando se adelantó el proceso de paz y la suscripción del mismo en el Teatro Colón con la administración del presidente Juan Manuel Santos. Se dice que también llega a esa reunión un personaje como Jesús Santrich, que hemos hablado en diferentes oportunidades. ¿A qué viene todo eso? Está claro que sí existen acercamientos, pero no sabemos hasta dónde pueden llegar. Pero independientemente de eso, la capacidad militar no se va
va a incrementar, pero sí existe la posibilidad real de daños terroristas y daños ambientales. Jairo, la semana pasada hablábamos de la llegada a Colombia del exministro Arias, Sí. extraditado desde los Extraditado. Estados Unidos. La gran discusión en este momento en Colombia es algo que tiene que ver con la doble instancia. ¿Qué significa? ¿Qué se discute? Y Dania, aquí hay dos elementos que son vitales para entender. A partir del año de 1978, cuando Colombia ratifica en términos constitucionales el Pacto de San José o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, uno de los derechos fundamentales más importantes en términos de derechos humanos gira en torno de la posibilidad que tiene toda persona, todo ciudadano en las Américas de una doble instancia, en el sentido de que si es condenado en primera instancia, exista un recurso que le permita que esa sentencia sea estudiada por diferentes jueces de mayor jerarquía para determinar si esa sentencia se ajusta a derecho. En el caso colombiano vale la pena aclarar que de tiempo atrás el propio Congreso de la República, que es en estos momentos o un sector de él el que más se preocupa por cuenta de esto, consideró que la mejor garantía por encima de la doble instancia consistía en que las personas que tuvieran fuero especial fueran juzgadas por la más alta instancia de la rama judicial, es decir, por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, por dos motivos. El primero de ellos porque están los jueces de mayor experticia, de mayor recorrido y que gozan no solamente del reconocimiento profesional, sino del reconocimiento académico. Y en segundo lugar, es una sala plural donde diferentes magistrados, que es la denominación que se utiliza, iban a tener la oportunidad de analizar el caso penal de alguien que gozaba de algún fuero. Esto fue ratificado por la Corte Constitucional, se le contestó en su momento en una pregunta o en una consulta que presentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el tema quedó ahí. ¿Por qué revive el tema? Porque para muchas personas o algún sector del Congreso considera que es necesario volver a la doble instancia como una garantía de los derechos humanos para que independientemente de quién sea el aforado o cualquier otra persona, siempre se garantice una segunda instancia para perfeccionar no solamente la actividad jurisdiccional, sino las decisiones cuando se priva la libertad a alguien por la comisión de un delito. El gran problema, Idania, es el tema de la retroactividad, porque la doble instancia para los aforados ya existe. Pero por cuenta del caso de André Felipe Arias, un sector del Congreso considera que es necesario meter la retroactividad, es decir, que los casos que aún han sido fallados tengan la posibilidad de que unos jueces de la Corte Suprema de Justicia, de unas condiciones especiales, pero que no hayan juzgado estos casos, estudien esas sentencias. Yo creo que es muy difícil que eso ocurra en el corto plazo en Colombia. No puedo ni quiero despedirte sin preguntarte, dejando de lado el tema de Colombia, en relación a la tortura en Venezuela. Sí. Tenías la oportunidad de escuchar el testimonio de la señora Judith Pérez, mamá de esta joven músico de la Filarmónica Nacional de Venezuela, de tan solo 25 años, que fue detenida por expresar malestar después de haber sido despedida por haber firmado. Pero esto se suma a múltiples casos que hemos venido conversando en los últimos días, de presos en el Dijesín, de la muerte del capitán Acosta. La tortura es una realidad escabrosa en Venezuela en estos momentos. Lo es un mecanismo que ya no solamente busca amedrentar a cualquier persona que piense diferente a la dictadura, cualquier persona que piense y que se exprese en contra del actual inquilino de Miraflores. La tortura en estos momentos adquirió unas condiciones generalizadas simple y llanamente por un motivo. Maduro, sus secuaces y muchas otras personas son conscientes en que entre más involucren a personas que gozan en estos momentos, entre comillas, de la condición de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mayores niveles de seguridad se van a prestar. Esto es algo, como lo hemos hablado en otras oportunidades, Idania, que ya se ha presentado en América Latina en la época de las dictaduras de la seguridad nacional o el nuevo militarismo, especialmente en Sudamérica. Involucran a muchos oficiales para que estos
generalicen la tortura, no solamente para incrementar la estela de miedo, para callar las voces disidentes, sino para que cada día sea mayor el número de personas involucradas en estas violaciones a los derechos humanos, de tal manera de que nadie de la espalda, que no delate, que no pretenda adelantar un golpe de Estado. Se dice por diferentes autores y por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos que el momento de mayor degradación de cualquier dictadura en la historia de América Latina, desde el punto de vista de ese tribunal interamericano, es la generalización de la tortura. El gobierno, el régimen, la dictadura de Nicolás Maduro ya llegó al punto de mayor degradación. Varios políticos demócratas y organizaciones proinmigrantes acusan al presidente Trump de utilizar el miedo como herramienta contra la inmigración indocumentada. Las anunciadas redadas del fin de semana en 10 ciudades de la Unión Americana no se llevaron a cabo con la fuerza ni con la magnitud que se esperaba. Varios legisladores demócratas se reunieron en Miami. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Paola Serna. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, este grupo de congresistas demócratas de varios estados llegaron hoy hasta el centro de detención de niños inmigrantes indocumentados en la localidad de Homestead. Ahí estuvieron realizando una visita, o más bien un recorrido, y a la salida básicamente hablaron sobre lo que encontraron, aunque destacaron que no hay ningún tipo de maltrato físico en contra de estos menores indocumentados, y dijeron que básicamente los fundamentos de este país son brindar ayuda y facilidades a todas las personas independientemente de dónde provengan, y que estos niños deben ser entregados a sus familiares o a las personas que se hacen a cargo de ellos en donde se encuentren, en las ciudades que se encuentren, que hay que ubicarlos y no simplemente moverlos desde un centro de detención a otro. Algunas cosas comenzaron a moverse rápidamente, por eso la separación de las ramas del gobierno es tan importante, por eso es tan importante que estamos aquí hoy. Y lo que dijo Debbie sobre la educación, de la oportunidad de educación aquí, es una broma. Ustedes no podrían oírse pensar en un lugar así. No sé cómo algún niño podría aprender en ese tipo de ambiente. Son los Estados Unidos de América. Tenemos que ser humanos, tenemos que tratar a las personas con decencia, no importa de dónde sean, y tenemos que comenzar a hacerlo ahora. Fue muy simple para ellos. Es por qué se iban de su país y qué mensaje les daban a los presidentes de sus países. Muchos hondureños niños están muy enojados con el presidente Juan Orlando Hernández porque dicen que por el gobierno corrupto, narcotráfico, es la razón por qué ellos están aquí sufriendo en este país. La última vez que revisé los estándares para hacer el requerimiento de asilo era un cierto estatus y solo puede cambiarse por el Congreso de los Estados Unidos. El presidente no es un monarca, él no es un dictador, él no puede simplemente decretar que va a cambiar los estándares sin que sea aprobado por el Congreso. Así que estoy segura de que, como la mayoría de las acciones que ha tomado, que fueron injustas y no democráticas relacionadas con la inmigración, esto va a ser parado en una corte. Otro de los puntos que destacaron el día de hoy los congresistas demócratas son los altos costos de mantener a los menores que permanecen dentro de estos centros de detención de inmigrantes indocumentados. Y es que, según los cálculos, cada niño cuesta diariamente en promedio de $750 a $800 diarios, y esto, por supuesto, es una de las quejas que expresaron el día de hoy los congresistas. La información desde Homestead, Florida. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Gracias a Paola Serna. Por otra parte, el presidente Trump intensifica sus esfuerzos para dificultar la solicitud de asilo a migrantes centroamericanos que intentan llegar a los Estados Unidos. Los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, a través de un comunicado conjunto, señalaron que el gobierno tomará nuevas medidas que contemplen más restricciones o límites de elegibilidad para los extranjeros que busquen iniciar el proceso. Según la nueva norma publicada en el Registro Federal, un extranjero que entre o intente ingresar a los Estados Unidos a través de la frontera sur sin haber solicitado antes protección en un tercer país fuera de sus lugares de origen no será apto para el asilo. La propuesta entrará en vigor este martes y tiene algunas excepciones.
México, por su parte, acaba de emitir un comunicado y quiero leerles algunas líneas en relación a esto, ¿no? Dice este comunicado de México que esta medida ha sido tomada de forma unilateral en el ámbito de la jurisdicción de los Estados Unidos y que México mantendrá su política de asilo y refugio como marca la ley sobre refugiados. Un punto que me parece importante tiene que ver con la no devolución. Prestará especial atención, dice México, a que se respete el principio de no devolución reconocido por el derecho internacional. Quiero saludar, hay varios temas que hablar con nuestro próximo invitado, Ariel Ruiz Soto, analista de políticas públicas en el Instituto de Políticas Migratorias en Washington. Señor Ruiz, bienvenido, buena tarde. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a usted por atendernos. ¿A dónde va esto? Es decir, como bien contesta México, ¿puede Estados Unidos tomar medidas unilaterales sin involucrar a los demás países que finalmente tienen todos que ver con la misma problemática? Aunque no es lo oportuno, quizás no es lo más exitoso, sí tiene Estados Unidos la oportunidad y el poder como para tomar decisiones como la que ha hecho hoy. Esto significa que en el principio los migrantes que ahora lleguen a la frontera con México y Estados Unidos y quieran buscar asilo en Estados Unidos tendrán que ver primero pedido de asilo, solicitado asilo en México o en otro país para que puedan seguir con el proceso aquí. De otra manera serán puestos en proceso de deportación y posiblemente regresados a sus países de origen. Claro, pero bueno, regresados a sus países de origen, el problema es que muchos de ellos lo devuelven por la frontera sur, es decir, con la frontera con México. Si México advierte que velará por el principio de la no devolución que ampara el derecho internacional, finalmente, ¿qué puede pasar? Es difícil porque es basado en este reglamento que acabamos de cambiar hoy, que acaba de cambiar hoy aquí en Estados Unidos, significa que en realidad el migrante llegaría primero a Estados Unidos y de Estados Unidos serían deportados, algo que sucede ya de una manera muy importante y en cifras muy altas, entonces tenemos que ver cómo cambiaría eso. Ahora, México también tiene que ver mucho con lo que pueda suceder ahí. Muchos de los migrantes tienen que primero pedir asilo en México y eso lo hemos visto en números grandes, un volumen muy grande que ha tenido en los pasados meses y año para ver qué es lo que pueden hacer ellos, pero en realidad en este aspecto del reglamento de hoy, México sí no tiene la decisión como para detener el proceso. Puede hacer algo más para poder invertir y abordar este tema de una manera más regional que quizás será más exitosa, pero en términos de lo que puede hacer Estados Unidos, en mandar a la gente de regreso a su país de origen, no cabe mucho lo que puede hacer México. Estados Unidos trabaja o por lo menos ha planteado la figura del tercer país seguro. México no lo ha aceptado, pero de hecho, como dicen muchos analistas en México, de hecho lo es ya un tercer país seguro. Guatemala, se ha hablado el fin de semana de que pudiera ser ese país. De hecho, el presidente Morales tenía hoy una visita a los Estados Unidos y la ha suspendido. Pero, ¿puede Centroamérica, alguno de sus países, convertirse en un tercer país seguro cuando es de allí que salen los migrantes que quieren pedir asilo en Estados Unidos? Claro, eso es muy difícil que lo podamos ver en un momento, en un término corto. Es muy difícil ver de uno de los tres países que sean en realidad un país seguro para cualquiera de sus inmigrantes o migrantes de otro país. Eso fue lo que hemos visto y mismo Guatemala, el gobierno de Guatemala ha visto que no se puede suceder esto en este momento. México quizás en un momento en el futuro podría hacerlo, pero en este momento tampoco tiene la capacidad ni los recursos como para poder volverse en un país que pueda dar asilo a un número grande de personas. Entonces por eso tiene que México que trabajar mucho para renovar y reformar su propio asilo, pero en realidad la capacidad y los recursos faltan muchos para que cualquiera de los países que estamos hablando tengan la capacidad de en realidad llevar a cabo y otorgar un tipo de asilo a un flujo tan grande como el que estamos viendo ahora. Ahora, señor Ruiz, dada la dimensión de esta crisis,
que pareciera además complicarse cada día más. Usted mencionó hace unos minutos atrás abordarlo de manera regional. Bien sin Estados Unidos, pero ¿no tendrían los países que están de este lado de la frontera que plantearse una solución regional o la verdad que ya no sabemos a dónde va a llegar esta crisis migratoria? Es muy difícil porque este problema se está abordando en un tema individual. Siempre se trata de, por ejemplo, lo que hace Estados Unidos por su propio término, lo que hace aquí, también lo que hace con México, los acuerdos que tratan de hacer ellos juntos. También se hace por ejemplo, lo que hace Estados Unidos con Guatemala en este caso, pero en realidad falta un diálogo mucho más serio que tomar en un término regional para ver qué es lo que cada quien puede hacer y tomar una responsabilidad para abordar este tema en el término completo. Los países de origen tienen que trabajar mucho con sus condiciones para que la gente no tenga que salirse de sus países. México también tiene que hacer mucho para reforzar su sistema de asilo y que los que quieran quedarse en México lo puedan hacer. Y Estados Unidos también tiene que reformar su sistema de asilo de una manera importante para que la gente que en realidad quiera y tenga la posibilidad de llegar a Estados Unidos lo pueda hacer de una manera exitosa, eficaz, y los que no pueden calificar para ese tipo de asilo que también pueden buscar otro país para donde poder ir. En este momento se habla mucho de uno a uno, pero no se te habla de un momento regional, y en realidad, pensando en el término de migración, es como un globo. Puede alguien apretar un lado, pero el aire se va para otro lado. Entonces tenemos que tratarlo de una manera más importante si en realidad se quiere ver al término largo qué es lo que se puede hacer. Si no, vamos a estar viendo una opción a otra. Aún con esta opción que dijo el presidente de hoy, es muy posible que llegue a la Corte mañana o el día pasado y que pueda hacer una pausa otra vez. Pues quiero agradecerle su tiempo y agradecer por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Son las 6:05 en Caracas, Venezuela. En Panamá no cesa la polémica alrededor del proyecto de ley de migración que presentó la vicepresidenta del Congreso de Panamá, Zulay Rodríguez. La funcionaria ha sido cuestionada por la forma en la que ha dado a conocer los apartes de la iniciativa. La parlamentaria asegura que se busca evitar que los migrantes venezolanos, según sus palabras, le roben los puestos de trabajo a los ciudadanos panameños. Recordemos que tuvimos la oportunidad de hablar el viernes pasado con esta diputada en entrevista que le hacíamos sobre sus posturas y sobre este proyecto de ley. En esta parte del programa quiero saludar a Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá, ARENA por sus siglas. Señor Rodríguez, gracias por estar en NTN 24, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias a usted y ha sido usted muy amable por invitarme a este prestigioso noticiero. Todo país tiene derecho a modificar sus reglas migratorias, en eso estamos todos de acuerdo, pero el tono en el que se hace es importante, de cara, por supuesto, a no provocar acciones o reacciones contra grupos de extranjeros. ¿Esto es lo que está ocurriendo en Panamá? En efecto, pues nosotros consideramos que es un tema muy sensitivo, es un tema que se puede jugar incluso con los derechos humanos de cada ciudadano extranjero que está aquí en este país. Nosotros participamos en la presentación de este anteproyecto de ley el día pasado, allá en la Asamblea de Diputados, y la verdad que nos llamó mucho la atención de la forma como se presentó el mismo. Se dictaban algún tipo de tonos un tanto xenofóbicos, algunas expresiones que para nuestra consideración insinuaban más a llamar al odio y al rencor, e incluso pues me sorprendí porque en la tribuna de la Asamblea de Diputados había cualquier cantidad de personas que yo pensaba que era escuchando los demás proyectos, y eran personas que fueron a aplaudir cada vez que la licenciada diputada Zulay Rodríguez expresaba algún tipo de señalamiento sobre este proyecto de ley. Pues llovían los aplausos e incluso la interrumpían cada vez que ella comenzaba a hablar, porque realmente parece que fueron personas que fueron mandadas a buscar para que hicieran este tipo de espectáculo. Nosotros nos creó una gran incomodidad, y hoy en día es todo esto lo que ha desbordado las pasiones, porque es que en las declaraciones que ella ha dado en cada uno de los medios, pues para nosotros en lo particular sentimos que hay un sentimiento un tanto xenofóbico y lleno de rencor, que nos parece que no debería ser así, porque nosotros promulgamos que debería mantenerse la
comunicación y el afecto entre nacionales y extranjeros, y en efecto me parece que no es lo que ella está practicando. Es decir, ¿usted piensa que la diputada está de alguna manera promoviendo la xenofobia? Es que eso es que lo que aparentemente se nota, porque en cada una de su participación, su entrevista, ella se expresa con tono de que el que no cumpla con el artículo tal que ella señala en este proyecto, lanza expresiones como para afuera. Si no me cumple por esto y esto, se largan. Si no me dicen esto y esto, se van. O sea, que hay una serie de situaciones que no debería ser así. Nosotros en estos días pues estamos organizando para ahora el próximo miércoles hacerle llegar una carta al presidente de la Asamblea de Diputados, donde le vamos a solicitar que cada vez que se trate tema de extranjería o de migración se haga con la mayor de la altura y el mayor de los respetos, porque consideramos que está solayando ya con el sentimiento, la dignidad y la moral de cada uno de los extranjeros que se encuentran en este país, y en efecto pues cualquier arreglo, reforma que se vaya a hacer a la ley migratoria, no hay que hacer tanta eventualidad como esta, porque para eso están las agrupaciones. Me parece a mí que en el momento del debate se debería invitar a los derechos humanos, al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Trabajo, se debería invitar también a la gente de la Defensoría del Pueblo y las agrupaciones que tenemos que ver con este tipo de situación y de apoyo a los extranjeros en este país. O sea que hay muchos grupos que deberíamos participar en esto y ni siquiera nos han invitado para el desarrollo del mismo. ¿Hay estadística, señor Rodríguez, que sustente que el mayor porcentaje de criminalidad lo adelantan los extranjeros, como señala la diputada? Consideramos que no es cierto, porque hace unos 2 años o 3 años nosotros pedimos un informe al Ministerio de Seguridad, porque también ella señalaba desde ese entonces que la violencia y la criminalidad aquí había aumentado con participación de los extranjeros. Sin embargo, el Ministerio de Seguridad, por parte de la Dirección de Migración, nos emitió un documento que decía que en ese momento solamente habían 5 personas o 6 personas detenidas por situaciones delictivas. Imagínense en un país donde hay 1 millón y medio de extranjeros que nos brindan un informe a este nivel. Entonces para nosotros pensamos que se cae del peso dar este tipo de información públicamente, porque está bien que una comunidad extranjera de 1,5 millones de personas que se encuentran en este país, que hoy agarren un venezolano o mañana un nicaragüense o un dominicano, no es para estar realmente haciendo tal aseveración en los medios como que la violencia ha aumentado debido a los extranjeros aquí en Panamá. Otro de los temas o de las aristas que sostienen quienes sustentan la posición de la diputada es la competencia desleal. Ese es otro de los planteamientos que se están haciendo. Sin embargo, hay otros que señalan que la mano de obra extranjera es absolutamente necesaria en Panamá. ¿Con cuál de las dos versiones usted se queda? La mano de obra extranjera es sumamente necesaria en Panamá. Aquí en Panamá todavía hay muchísima mano de obra que el panameño desconoce. La manipulación quizás de algunas maquinarias también que existen en otro país que hoy en día están llegando a Panamá, que el panameño desconoce y que muchísimos extranjeros ya han trabajado en este tipo de maquinaria o de alguna temática que realmente de conocimiento en esta nación, y en efecto pues tienen que por obligación poner a extranjeros a trabajar. Otros son aquellos que están trabajando en casa de familia como empleada doméstica. No hemos dado cuenta y hemos hecho un estudio que al parecer ya la panameña no quieren participar en este trabajo. Ya entonces esa plaza la están utilizando las extranjeras, en su mayoría nicaragüenses, hondureñas, colombianas, entre otros. La construcción, se podría decir que un 50% está siendo ocupada por extranjeros, porque en efecto pues hace falta mano de obra y conocimiento en cada una de estas materias, de estas ramas. Hay muchas personas que conocen de lo mismo aquí, pero no es suficiente como para ocupar la plaza general. Obligatoriamente tienen que poner extranjeros, y hoy en día nos hemos dado cuenta que el país ha avanzado por la ayuda y la mano de obra de los extranjeros que están residiendo en este país. O sea que yo no entiendo realmente cuál es el choque o cuál es la posición o qué es el interés que se busca detrás de esto, porque ella señala uno de los puntos ahí, que de los extranjeros aquí no están pagando sus impuestos. Sin embargo,
para entregarle un permiso de trabajo a estos extranjeros, tienen que mostrarle en el Ministerio de Trabajo la 9 última ficha del Seguro Social al día. Y si no la tiene al día, entonces muestra lo que se llama aquí la declaración de renta o paz y salvo, que viene siendo el pago del impuesto y demuestra por medio de este recibo que se llama paz y salvo de que usted no tiene deuda con el gobierno. Significa esto que la mayoría de extranjeros que están en este país están al día con sus impuestos. Dice que en otro punto de lo que señala el anteproyecto de ley, que cualquier extranjero que ofenda a un panameño, podría la autoridad inmediatamente deportar a este extranjero. Sin embargo, en ningún momento menciona si el panameño ofende al extranjero, cuál es el castigo o la amonestación que se le va a poner. Entonces hay una serie de cosas como que se desbalanzan un poco dentro del proyecto. Hay otra también que dice que cualquier extranjero que se detenga sin documento en mano en el momento, pues será llevado y será sancionado con $500. Digamos, la ley actual dice que la sanción tiene que ser de $10. Ahora dice ella que son 500. Pero como un turista que viene a Panamá y se le olvidó el pasaporte en el hotel, por X o Y razón, lo para la policía en la calle, ¿cómo lo van a obligar a pagar $500 si realmente desconoce de que esa ley existe? Como un panameño, como un turista extranjero que llega a este país, camina aquí la ciudad y conversa con un panameño y de repente el panameño se siente ofendido porque quizás se topó con un panameño xenofóbico o con sentimientos encontrados, pues él lo reporta y entonces ese turista será deportado porque este panameño dice que se sintió mal. O sea, hay una serie de cosas que realmente habría que hacer un análisis muy profundo en este nuevo anteproyecto de ley, porque es algo muy sensitivo que posiblemente podría estar afectando el sector turístico en este país. Sí, ese es también el punto de vista de muchos panameños. Hoy he tenido la oportunidad de leer y hay quien se está preocupando por eso también. Ahora, ayer la asociación que usted representa realizó una recolección de firmas para solicitar al Congreso un tono de mayor respeto cuando se hable de los extranjeros. ¿Cuántas firmas se recolectaron? ¿A quién van a ser entregadas? ¿Espera usted que tenga eco esta petición? Definitivamente tiene que ser así, porque no estamos diciendo que cambien el anteproyecto de ley ni que se arregle nada, simplemente que se eleve al respeto y al mayor grado de altura este debate. Nosotros en el día de ayer adquirimos 1.821 firmas de lo que fueron los extranjeros que aceptaron firmar este documento para solicitarle al presidente de la Asamblea que le deben y el respeto por lo menos se mantenga. Sin embargo, nosotros organizamos esta actividad en el día de ayer para ir frente a la Asamblea de Diputados de este país, en un parque cercano que hay aquí, para que todos los extranjeros se acercaran. Duramos una semana motivando a los extranjeros y 2 días antes entonces comenzó una campaña que el grupo que apoya a Zulay iba a estar allá al lado de nosotros también recogiendo firmas en apoyo a Zulay. Nos pareció a nosotros que eso fue desafiante, nos pareció a nosotros que eso choca contra la emoción xenofóbica, porque si ya nosotros tenemos todo esto y el país lo sabe, los medios de comunicación lo saben que iban a estar allá, de donde se aceptó de que también el grupo que la apoya a ella iba a estar aquí. Nosotros sabiamente e inteligentemente decidimos enviar otro mensaje por cadena, correo y lo demás, para decirle a los extranjeros que vengan entonces al local de la asociación a hacer la firma, y por esa razón quizá mermó un poco porque tuve información de último minuto que allá en el parque donde visitamos hubieron muchísimos extranjeros que llegaron, pero no nos encontraron, entonces ahí decidieron irse para su casa. Así que imagínense por dónde viene toda esta situación, que yo no sé de quién está detrás de todo esto, porque si nosotros mismos estamos promoviendo la paz y la calma entre nacional y extranjero, ¿cómo se organizó una actividad ahí en ese parque? Eso es delicado porque se podría hacer una confrontación y llegar a otro extremo. Pues quiero agradecerle, señor Rodríguez, que haya estado con nosotros este tiempo. Gracias por compartir sobre este tema que tanta polémica está generando en Panamá en este momento. Gracias a ustedes y esperemos que se le busque una solución y que se haga un estudio bien consensuado entre nacionales, extranjeros y todas las agrupaciones que ya mencioné, los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Turismo y todos que participemos, porque si en verdad queremos buscar una solución a esta crisis migratoria que hay ahorita mismo en Panamá, debido a que está penetrando personas por Colombia, con Panamá con Costa Rica, lo que llevan por aeropuerto, lo que llevan por puerto, o sea, se ha llenado el país, por todas partes se ha llenado de extranjeros,
y hay un problema serio aquí adentro, en eso estamos de acuerdo, pero no tampoco llegando a extremo de hacer sentimientos xenofóbicos, de odio, de rencor, sino que nos sentemos todos en una mesa para buscarle entonces una solución y que nadie salga afectado de la misma. Claro, así es. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buena tarde. Con esto vamos a la pausa, regresamos en breve con más en la tarde de hoy. No sin antes recordarles suscribirse a nuestro canal en YouTube. Tienen la dirección en pantalla, todo nuestro contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes y la señal en vivo. Recuerden conectarse. Ya venimos. Continuamos con más en la tarde de hoy. La agitación política en los Estados Unidos no cesa. Los mensajes del presidente Trump, en los que ataca a 4 congresistas demócratas de origen extranjero, han causado impacto, por decirlo menos. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario indicó que las legisladoras deberían regresar a sus países, argumentando que no son ciudadanas estadounidenses o no nacieron en la Unión Americana. Las mujeres aludidas calificaron las declaraciones del mandatario de racistas. Las reacciones, Emiliana Molina en Washington. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en las últimas horas, la líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, ha dicho que están preparando un borrador, una resolución donde condenarían los hechos y los recientes ataques de parte del mandatario estadounidense Donald Trump a 4 legisladoras demócratas progresistas en la Cámara de Representantes. Estas 4 legisladoras, entre ellas Alexandria Ocasio-Cortez, se hacen llamar The Squad o el Escuadrón en la Cámara Baja. De hecho, el mandatario estadounidense en las últimas horas tuiteó criticando a las congresistas, diciendo que si no les gusta este país, pues que se puedan regresar al suyo. Si odias nuestro país, si no estás feliz aquí, te puedes ir. Y eso es lo que digo todo el tiempo, eso es lo que dije en los tweets, que creo que algunas personas pensaron que es controversial, otras lo amaron, por cierto, muchas lo amaron, por cierto. Pero si no estás aquí feliz, si te quejas todo el tiempo, es muy simple, puedes irte ahora mismo. Es desafortunado que él se sienta de la forma que se siente sobre la gente afroamericana en este país. Es desafortunado que se sienta de esa manera sobre los inmigrantes en este país, pero creo que lo que yo le diría es que es tiempo de seguir adelante sin él. Es tiempo de seguir adelante de sus concepciones de un Estados Unidos del que hemos tratado de salir adelante. Solo una de estas 4 congresistas no nació en Estados Unidos, sin embargo se naturalizó hace algunos años atrás. Por eso las declaraciones que hace Trump por medio de Twitter pues son erróneas. Por otro lado, algunos activistas pro-inmigrantes están de acuerdo con condenar los ataques del mandatario estadounidense Donald Trump, pues dicen que está dividiendo el país a propósito. No tienen la decencia ni la moral de defender a sus colegas del Congreso, 3 de ellas que son nacidas aquí en este país, y solamente porque puede que hablen otro idioma también, además del inglés, y el color de su piel es más oscuro, le da a este presidente el derecho o la idea de que la solución para que ellas no lo critiquen a él es mandarlas de regreso a sus países corruptos. Pues mira, el país de ellas es los Estados Unidos. Él lo que está diciendo es que este es un país corrupto y en su estupidez no se da cuenta. Los ataques de Trump ocurren después de que el viernes Alexandria Ocasio-Cortez junto a otras 2 legisladoras testificaran ante un comité en la Cámara de Representantes sobre las condiciones en los centros de detención en la frontera entre México y Estados Unidos. Entre estas, las condiciones de hacinamiento de las personas que están detenidas en estas instalaciones. Esta es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, gracias por la información. Y aunque en sus mensajes en Twitter nunca dio nombres, se presume que el presidente Trump hacía referencia directa a un grupo de 4 congresistas estadounidenses que tienen puntos en común. Son nuevas en el escenario político, son demócratas y 3 de ellas son hijas de padres migrantes. En los pasillos del Congreso las llaman el Escuadrón por sus posturas progresistas. El grupo está integrado por la representante por Nueva York, a quien acaban de escuchar, Alexandria Ocasio-Cortez, 29 años, es la más joven del grupo. Nació en Nueva York y su familia es puertorriqueña. Fue elegida el pasado noviembre con el 78% de los votos de su distrito. La semana pasada, en una audiencia sobre política migratoria, acusó a la Casa Blanca de fabricar la crueldad que se vive en la frontera sur con México.
Eliana Presley, representante por Massachusetts, tiene 45 años, nació en Cincinnati y proviene de una familia afroamericana. En noviembre de 2018 se convirtió en la primera mujer de color en ser elegida para la Cámara de Representantes en este estado. Rachida Tlaib, representante por Michigan, de 42 años, es abogada de profesión, nació en Detroit y su familia es de origen palestino. Es una de las dos primeras mujeres que profesan el Islam en llegar al Congreso de los Estados Unidos. Ganó su escaño con el 84% de los votos en el Distrito 13 de Michigan. Y por último, Ilhan Omar, representante por Minnesota. La familia de Omar llegó a la Unión Americana en la década de los 90 en calidad de refugiados desde Somalia. De 36 años se convirtió en ciudadana estadounidense en el año 2000. Fue elegida congresista en noviembre del 2018 con el 78% de los votos en el Distrito 5 de Minnesota. Y ya que mencionábamos a la ciudad de Nueva York, las autoridades descartaron que el apagón masivo que se registró el pasado sábado fuera resultado de un ataque. La zona oeste de la ciudad quedó inmersa en la oscuridad por 6 horas, afectando a unas 72,000 personas. Alrededor de 500 uniformados entre policías y agentes de tráfico atendieron situaciones de emergencia. Las autoridades indicaron que 400 personas quedaron atrapadas en ascensores. Fueron rescatadas finalmente. Lo que no se entiende muy bien es que al día de hoy no sepamos qué ocurrió. Y en otro orden de ideas, en medio de presiones políticas y el clamor de la comunidad de artistas en Puerto Rico para que renuncie el gobernador Ricardo Rosselló, se aferra al cargo. El mandatario local admitió que su gobierno está siendo severamente cuestionado, ya que enfrenta varios escándalos. Dijo que su administración se está reestructurando. No obstante, reiteró que no renunciará. La más reciente polémica se registró el fin de semana tras la divulgación de un chat gubernamental privado en el que Rosselló hizo comentarios sexistas y homofóbicos e incluso se burla en contra o de varios personajes políticos de la isla. Anunció que los funcionarios que integraban el chat renunciaron y él aceptó su renuncia. Una autoevaluación sobre las cosas que escribí en el chat, ¿verdad? Esto es bien fuerte, ver cómo pude caer en eso. Y mi disculpa y mi perdón al pueblo de Puerto Rico es sincero, es lo único que puedo decir. Siempre van a haber retos, siempre van a haber vorágines y la pregunta que yo me hago es cómo salimos de esa vorágine. ¿Y cómo se sale? Bueno, trabajando, asegurándonos que los resultados continúen, que el pueblo pueda seguir viendo las iniciativas que se están llevando a cabo y que le podamos dar continuidad a ese gobierno. Quiero saludar a Aníbal Acevedo Vilá. Él es exgobernador de Puerto Rico entre el año 2005 y el año 2009. Señor Acevedo, bienvenido. Buena tarde para usted. Un placer saludarle. Saludos a todos. Igualmente para nosotros tenerle. A ver, leemos todo lo relativo a este escándalo, el último, a esta filtración del chat del gobernador Rosselló. Y la solución que ha planteado hasta ahora es aceptar la renuncia de los funcionarios que formaban parte de este chat. La pregunta es, ¿qué pasa con él mismo? Con sus frases, con sus conceptos, con los chistes que habían en el chat y que originaba el gobernador. Esa es la gran contradicción, eso es lo que tiene al pueblo de Puerto Rico en todos los sectores, inclusive dentro de su propio partido, pidiéndole al gobernador que tiene que renunciar porque le es imposible gobernar a Puerto Rico. Como habrás visto, ese chat no solamente está lleno de palabras soeces, o lo que llamamos por ahí comúnmente malas palabras, porque una mala palabra se le puede zafar a cualquiera. Es que son palabras soeces dirigidas a insultar personas, a perseguir personas, con expresiones machistas, con expresiones homofóbicas. Además, hay unos elementos en ese chat donde se proyecta que se está persiguiendo a personas por sus ideologías políticas o porque piensan diferente al señor gobernador. En ese chat habían funcionarios públicos, pero también habían cabilderos
que hacen negocios frente al gobierno y se estaba hablando de asuntos gubernamentales. Y los que hemos visto el chat, el gobernador no era un participante pasivo, todo lo contrario. Él creó el chat, él era el administrador y muchos de estos comentarios homofóbicos, machistas o de persecución política, quien los origina es el propio gobernador. Así que no hace sentido que él diga que los funcionarios públicos que estaban en ese chat no pueden seguir en el gobierno, pero él pretenda que con simplemente pedirle perdón al pueblo de Puerto Rico, todo va a quedar atrás. No olvides que esto se suma a las acusaciones de corrupción en su gobierno que se dieron la semana anterior, y lo tengo que decir con dolor en el alma, con fuertes rumores de que hay más investigaciones sobre posibles actos de corrupción, y hoy, durante el día de hoy, ha comenzado a correr el rumor muy fuerte de que aparentemente hay más chats o más páginas de ese chat que no han salido a la luz pública. El conocimiento de este chat, es decir, el que se haya hecho público, ¿nos deja sobre la mesa la duda de la integridad, de la honestidad de la máxima autoridad en la isla? Bueno, la credibilidad del señor gobernador está lacerada en Puerto Rico, está lacerada en Estados Unidos, pues porque un gobernante que se expresa de la forma que se demuestra ahí y que no le pone control a sus personas a su alrededor, todo lo contrario, le es muy difícil gobernar. O sea, yo te diría que en este momento hay un consenso en Puerto Rico de que el gobernador no va a poder seguir gobernando a la isla. Es una tragedia, esto nunca había sucedido en la historia política de Puerto Rico, pero su credibilidad está destruida, prácticamente no tiene ningún apoyo político de ningún sector en la sociedad puertorriqueña, y en ese chat probablemente se refleja y hay evidencia de comisión de delitos. O sea, por ejemplo, allá hay cabilderos privados que son amigos del gobernador y se estaba hablando de asuntos públicos. Tú no puedes estar discutiendo asuntos públicos con cabilderos privados. Ahí se habla de la utilización del aparato del gobierno para actividades político-partidistas. Tú no puedes utilizar fondos públicos para actividades claramente político-partidistas. Ahí se habla con lenguaje amenazante contra personas como la alcaldesa de San Juan. Se habla de despedir a la esposa de un legislador porque es un legislador del otro partido, que la esposa trabaja en una instrumentalidad en una agencia del gobierno de Puerto Rico. O sea, vuelvo y repito, más allá de los insultos, los chistes, la mofa, la homofobia, el machismo, que todo eso es repudiable, también hay unos elementos que apuntan a posibles comisiones de delitos por todo ese círculo cercano al señor gobernador, incluyéndolo a él. Ahora, señora Acevedo, más allá del consenso que usted menciona, ciertamente hemos visto dirigentes de varias fracciones políticas solicitar la renuncia del gobernador. Lo único que él ha manifestado es que no va a renunciar, que se queda en el cargo. ¿Podrá sostenerse a pesar de toda esta presión? Lo veo muy difícil. Yo creo que el gobernador, yo no soy psicólogo ni experto en conducta humana, pero yo creo que el gobernador está en lo que los conocedores de estos temas le llaman en negación. Pero va a tener que salir de esa etapa de negación y enfrentarse a la realidad. Artistas, o sea, aquí tenemos a Bad Bunny, Ennita Nazario, Ricky Martin, el sector religioso han empezado a expresarse, la Federación de Maestros de Estados Unidos, o sea, grupos sindicales. El pueblo puertorriqueño se está empezando a tirar a la calle porque sienten lo que llamamos aquí los latinos vergüenza ajena, o sea, y es nuestro gobernador. Yo de verdad creo que él se va a resistir, pero ¿cuánto va a durar esto? No tengo la idea, pero va a llegar un momento que él se va a tener que dar cuenta que no va a poder gobernar. Ahora mismo estamos sin secretario de Estado, sin director financiero del gobierno de Puerto Rico. Las posiciones claves del gobierno están descabezadas. Y no olvides que Puerto Rico vive un momento difícil, todavía nos estamos recuperando del paso de María. Tenemos una crisis fiscal y una junta de control fiscal que hay que enfrentar y que hay que trabajar con ella. Tenemos asuntos pendientes ante el presidente Trump, ante el Congreso de los Estados Unidos, y este gobernador definitivamente no va a poder atender esos asuntos de forma eficiente. En el caso, señora Acevedo, de que el gobernador Rosselló no renuncie por sí solo, le pregunto, ¿algún mecanismo que le permita a la sociedad puertorriqueña destituirle? Bueno, lamentablemente en Puerto Rico nuestra Constitución tiene unas fallas democráticas. Por ejemplo, nosotros no tenemos el cargo de vicegobernador que fuese electo por el pueblo. Si el gobernador
renuncia o es residenciado, que te lo voy a explicar ahora, lo sustituye el secretario de Estado. Pero el problema que tenemos es que el secretario de Estado estaba en el chat y renunció también. Así que ahí hay un vacío constitucional que es parte de la crisis. Ahora, si el gobernador no quiere renunciar, sí, lo que dispone la Constitución de Puerto Rico es que la Asamblea Legislativa lo puede residenciar. ¿Y cómo ocurre eso? Primero, en la Cámara de Representantes, es muy similar al proceso de la Constitución de los Estados Unidos. 2/3 partes de los miembros de la Cámara de Representantes tendrían que concluir que hay posibilidad de que el gobernador haya cometido algún delito. Entonces eso pasa al Senado. En el Senado se tendría que llevar a cabo un juicio, lo preside la juez presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y si se encuentra que cometió los delitos o alguno de los delitos, tendría que ser convicto por 3/4 partes. Eso nunca ha sucedido en la historia política de Puerto Rico. En Puerto Rico nunca un gobernador ha renunciado y nunca ha sido residenciado. ¿Qué es lo que yo creo? Y obviamente el partido del gobernador, el partido estadista, el Partido Nuevo Progresista, es el que controla la Cámara y el Senado. Yo creo que lo que debe suceder es que esos legisladores del partido del gobernador pronto le deben decir al gobernador: gobernador, si usted no renuncia, vamos a comenzar el proceso de residenciamiento, y eso lleve al señor gobernador entonces a voluntariamente renunciar, que fue lo que pasó con Richard Nixon. Que aquí hay unos paralelismos muy interesantes, un poco más desde el punto de vista histórico. Richard Nixon, lo que lo hace caer son las grabaciones. Y Richard Nixon se grababa en su oficina porque él creía que nunca nadie lo iba a escuchar. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo: lo siento mucho, usted tiene que hacer pública y tiene que entregar esas grabaciones. Pues aquí hay un chat, que es el equivalente moderno. Ahora pues, nos hablamos a través de esto. Y el gobernador pensó que ese chat iba a ser secreto. Y sin embargo, se ha hecho público el chat, igualito que a Nixon. Ahí hay la evidencia del comportamiento equivocado que lo podría llevar a perder el puesto de parte del señor gobernador. Ahora, si el gobernador terminara entrando en razón, por decirlo de alguna manera, dada la presión que tiene a su alrededor, si el gobernador termina renunciando, ¿cuál sería el proceso si no existe un vicegobernador, como usted señala? Y el cargo que le sigue también está vacante porque se aceptó la renuncia. Ok, si el gobernador entrara en razón, lo que debería suceder es que el gobernador, conjuntamente con los líderes legislativos de su partido, deberían identificar una persona que pueda, mira qué interesante, el propio gobernador tendría que nombrar a una persona como secretario de Estado, esa persona ser confirmada por la Cámara y el Senado de Puerto Rico, jurar al cargo, y entonces una vez jura el cargo, el gobernador renuncia. Y esa persona se convierte en el gobernador de Puerto Rico y va a ser gobernador hasta diciembre del año 2020. Pero eso requiere que, número uno, el gobernador esté dispuesto a hacerlo. Número dos, que se seleccione, se identifique una persona que sea aceptable por lo menos para la mayoría de los legisladores del partido del gobierno, del gobernador, aunque yo pienso que debería ser una persona que sea aceptable para toda la sociedad puertorriqueña. No estamos ahí todavía, y por eso esta gran incertidumbre, y por eso es que el pueblo de Puerto Rico está sintiendo que es necesario tirarse a la calle, utilizar las redes sociales y enviarle los mensajes, no solamente al gobernador, sino también al liderato legislativo de su partido, de que esta crisis hay que terminarla lo más pronto posible, buscando a esa persona, seleccionando al secretario de Estado, y una vez jure como secretario de Estado, entonces el gobernador renuncia. Incertidumbre es una palabra que usted ha usado. Malestar general, pena ajena. Son términos que ha usado, señor Acevedo. ¿Usted cree que esta crisis tenga una salida fácil? Hoy no, pero vuelvo y repito, si el pueblo se empieza a manifestar en las calles y si los legisladores del partido del gobernador se dan cuenta que si ellos no le ponen presión al gobernador, el pueblo también lo va a castigar en las urnas, en las próximas elecciones, eso podría cambiar la dinámica. Lo otro, que aquí estamos un poco especulando, dos cosas. Hay rumores, como te dije, de que hay más chats, hay más comunicaciones de estas. Y si eso sale a la luz pública, podría ser lo que llamaríamos el jaque mate. Y lo otro es que hay rumores de que vienen más acusaciones de corrupción de personas bien allegadas al señor gobernador. Si el gobernador no lograran una solución armoniosa en las próximas 48 horas, estoy de acuerdo contigo, esta crisis se va a extender. El país está paralizado. O sea, aquí en Puerto Rico de lo único que se habla es de esto. El país está paralizado, el sector privado está sumamente incómodo. Ya hay voces en el Congreso de los Estados Unidos
el congresista demócrata Raúl Grijalva pidió la renuncia del señor gobernador. El senador republicano de Florida, Rick Scott, pidió la renuncia del señor gobernador. Me consta que hay gran preocupación entre miembros del Congreso de los Estados Unidos y sí, hay una parálisis. En algún momento alguien va a tener que ceder y ojalá por el bien del país que sea el señor gobernador lo más pronto posible. Quiero agradecer a Aníbal Acevedo Vilá, exgobernador de Puerto Rico. Entre el 2005 y el 2009 ejerció el mismo cargo que hoy ocupa Rosselló. Gracias por acompañarnos en NTN 24. Muchas gracias. Se va a renovar. Con esto llegamos al final de la tarde de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, siempre con información en tiempo real. En mi cuenta personal leo sus comentarios. También en Instagram, que es otra plataforma para encontrarlos. Mañana, como siempre, a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos. Termina la tarde, comienza la noche. Quédese con nosotros.